Buenos días y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a abordar la innegable y acuciante necesidad de crear una farmacia más sostenible. Las altas temperaturas de estas 2 últimas semanas creo que son clara prueba de que esto es necesario. Soy Sara Santamaría, técnico de sostenibilidad del Consejo General Farmacéutico, y me acompaña Gorka Oribe, que es doctor y catedrático de farmacia por la Universidad del País Vasco. Con más de 370 artículos y 26.000 citas científicas, 150 conferencias a sus espaldas y 16 tesis dirigidas, Gorka es uno de los científicos farmacéuticos más influyentes del siglo XXI. Una actividad investigadora, científica, que compagina con una importante vocación emprendedora como en el ámbito de la biotecnología, en la que es fundador de 2 empresas que están a la vanguardia de la innovación, Geroa Diagnostics y Cybosense. Esta actividad también la compagina con su actividad divulgadora, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, concretamente en la red X, Twitter, donde ha cosechado ya más de 114.000 seguidores. Todo ello le ha reportado importantes reconocimientos, incluido el del propio Consejo General de Premios a la Innovación Social, Farmacéuticos y ODS. Muchas gracias, Gorka, por venir a Valencia y por acompañarnos en esta sesión. Y muchas gracias también a Boca por patrocinarla, porque es el patrocinador también de esta ponencia de hoy. Porque la sostenibilidad en general y concretamente en el ámbito farmacéutico es un tema de enorme actualidad y de enorme relevancia, que no podía dejar de estar en este 23 Congreso Nacional Farmacéutico, en el que miramos por un futuro más verde. Como sabéis, este congreso es el primero que desarrollamos bajo criterios totalmente sostenibles, como muestran muchas iniciativas, muchas medidas que hemos implementado para tal fin. La más importante, el cálculo y posterior compensación de la huella de carbono para que sea totalmente cero emisiones, net zero, este congreso. La decisión de celebrarlo bajo estos criterios responde a 2 motivos fundamentales. El primero, que Valencia ha sido nombrada como Capital Verde Europea 2024 y era nuestro deseo y deber adaptarnos a las exigencias que este título conlleva. Y por otra, porque somos totalmente conscientes del desafío medioambiental, de la envergadura de este enorme reto y de la necesidad de promover una transformación ecológica gradual que no deje a nadie atrás. El resultado de dicho compromiso precisamente es, dentro de la estrategia social de la profesión farmacéutica, el desarrollo de un programa marco específico que aborda este reto, que es el de medio ambiente y transición ecológica, con el que queremos potenciar esa capacidad multiplicadora que tiene la profesión farmacéutica, cercana, capilar, accesible, y esa capacidad que tienen los farmacéuticos de concienciar sobre la importancia de desarrollar prácticas que sean respetuosas con el medio ambiente y ayuden a esa mitigación y adaptación al cambio climático. Al fin y al cabo, son 79.000 farmacéuticos, 79.000 profesionales que tienen la voluntad y la capacidad para generar el cambio. Porque como sanitarios, como expertos del medicamento, los farmacéuticos tienen el propósito de salvaguardar la salud del planeta, como ya lo hacen con la salud de las personas. No podemos hablar de salud sin hablar de salud medioambiental. Concretamente, en el ámbito de los medicamentos, este desafío adquiere muchísima mayor envergadura, porque la mala gestión de estos está directamente asociada con la contaminación de suelos y de aguas y los consiguientes efectos negativos que esto tiene sobre la flora y la fauna de todos los ecosistemas. Y hay que tener una idea muy presente, que contar con un medio ambiente saludable es condición imperativa para satisfacer las necesidades sanitarias presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y este es, al fin y al cabo, la definición exacta del concepto de sostenibilidad. Y es lo que vamos a abordar en la ponencia de hoy, cómo los medicamentos deben ser considerados contaminantes emergentes cuyo consumo no para de aumentar, y cómo esta realidad hace necesaria la implantación de medidas que eviten su llegada a la naturaleza, la llamada farmacontaminación. Y yo ya no me extiendo más, le doy la palabra a Gorka, que nos va a poner todos estos temas en profundidad, marcar el camino a seguir y establecer las pautas para alcanzar el equilibrio. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. El escenario es tuyo. Estupendo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Si no os importa, me voy a poner aquí, ya que estamos casi en familia, ¿eh?
Bueno, gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos y a todas que estáis hoy aquí. Sé que es un momento complicado después de la cena de gala, viernes a la mañana, o sea que muchas gracias por atreveros a madrugar un poquito y a venir a escuchar esta conferencia. Lo primero, quiero agradecer, lógicamente, a Avoca, a Ariadna, que me ha tratado excelentemente. También tengo aquí a Cristina y a Gianluca de Apoteca, que son los responsables de traerme hoy aquí, y os estoy muy agradecido por vuestro trato. Bueno, comentabas en tu introducción, efectivamente, ¿no? Parte de este trabajo no solamente lo divulgamos científicamente, también a través de redes sociales, la extinta Twitter, ahora X, donde bueno, pues os invito, si alguien no me conoce, a compartir ahí aspectos que están ligados a las evidencias científicas, a los nuevos medicamentos, a la salud, a la prevención, al deporte y también a la sostenibilidad, ¿no? Son los aspectos que me gusta ir compartiéndolos de forma prácticamente diaria y de una manera divulgativa, o sea que ahí me tenéis en redes sociales. Y si me permitís, quiero también dar un agradecimiento a mi otro compañero de viaje, ¿no? Porque esto es como zipizape, aquí somos dos, hoy está aquí uno que es Gorka, pero bueno, todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de un Axler Tzundi, con el que empezamos este proyecto del que os voy a hablar pues ya hace 5 añitos, casi 6, y bueno, al final de mi conferencia os voy a hablar un poco cuál es el trabajo activo que estamos desarrollando desde Euskadi, desde Vitoria concretamente, en este apartado. Pero bueno, un poco como nos situabas en la introducción, quiero empezar, hay muchas maneras de empezar esta conferencia, donde lógicamente os voy a hablar del concepto de farmacontaminación y de farmacia sostenible. Y a mí me gusta hablar primero una realidad de lo que son los efectos antropogénicos, ese paso del ser humano tan intenso que estamos haciendo en el planeta y que, como sabéis perfectamente, y tú hablabas del cambio climático, se traduce en una clase de aspectos que yo creo que la literatura, a pesar del negacionismo, lo va demostrando poco a poco, ¿no? Hay grandes expertos que están hablando y demostrando nuestra aceleración en el cambio climático, la contaminación que está provocando el ser humano en muchos aspectos, que os voy a hablar, ¿no? De todo lo que esto produce desde el punto de vista de la naturaleza, de la flora, de los animales, etcétera, ¿no? De nuestro entorno. Como sabéis también, todo esto es un cóctel explosivo a la hora de la aparición de las nuevas enfermedades. Hoy en día el 75% de las nuevas enfermedades emergentes son zoonóticas, proceden de los animales, lo que denota también esa cercanía y yo casi creo que entrada masiva que estamos haciendo en muchos nichos ecológicos, ¿no? Lo que se traduce en enfermedades. Bueno, la última grande estamos saliendo de ella, que ha sido la pandemia del COVID. Y quieras o no, todo este cóctel, sumado un poquito de negacionismo, de que esto no es tan importante, mejor dejarlo para atrás, vamos a dar 2 pasos atrás otra vez, pues lo único que hace es acrecentar el problema, ¿no? Bueno, yo creo que la situación en la que estamos climáticamente día a día se va viendo, pero no va a ser el tema del que os voy a hablar hoy. Me voy a centrar, si no os importa, en este punto, en el de la contaminación, porque en realidad vamos a hablar de fármacos, de medicamentos, yo soy farmacéutico, y para entrar en ello, pues lo primero que os tengo que decir es que todos estos aspectos que os he hablado ahora nos hacen reflexionar en que debemos de tener ya una mentalidad de salud única, de salud global, los anglosajones le llaman One Health, porque en realidad, si os fijáis, la salud humana ya no puede ser considerada exclusivamente como un compartimento estanco. Debemos de interconectarlo con la animal, la salud animal y con el medio ambiente. Todo ello nos afecta de una manera directa o indirecta y lo que os voy a contar hoy, que es un caso de contaminación y además de lo nuestro, de medicamentos, también vais a ver cómo tiene una clase de efectos colaterales en cuanto a morbilidad, etcétera, y mortalidad a nivel de flora, que en cierto modo también luego nos viene dado. Bueno, os decía que creo que una de las buenas formas de entrar en la conferencias hablaros de contaminación antropogénica. Yo me imagino que si os preguntara una a una, me diríais cuál es el ejemplo primario claro del ser humano como contaminante. Pues quizás el plástico, ¿no? Porque prácticamente no hay hueco en la Tierra donde no haya algún resto o residuo de plástico. Que el plástico no solo es una botella de plástico en el agua, hay microplásticos y hay nanoplásticos, ¿no? Que se va viendo cómo realmente
bueno, están abarcando prácticamente todo el planeta y en cierto modo y de forma indirecta también nos están luego volviendo, entrando y contactando con nosotros. Bueno, los datos en cuanto a fabricación y en cuanto a liberación de cantidad de plástico al medio ambiente es tremendo, ¿no? Otro de los aspectos que preocupa es la contaminación química, puramente química. Yo no sé si conocéis el concepto de los PFAS, los polihiperfluoroalquilados, un conjunto extenso de más de 10.000 sustancias químicas que realmente se les llama los químicos para siempre, ¿no? Muy estables estructuralmente y bueno, pues esta unión entre el fluoro y el carbono hace que persistan de manera prolongada, ¿no?, en el medio ambiente, ¿no? En realidad, la cadena de entrada de todas estas sustancias químicas es muy variada, ¿eh? Puede ser los aspectos de consumo, la propia industria, el transporte, la nutrición, siempre van dejando pequeños residuos químicos que van entrando luego en el medio ambiente y que el ser humano queda expuesto a ellos, ¿eh? Escuchadme, hay muchos medicamentos que tienen estructura tipo PFAS, ¿no? Se ha logrado esta estructura química precisamente para hacer el medicamento más estable. Y hoy en día se conoce, ayer en la cena estábamos hablando también de lo que son los disruptores endocrinos, ¿no? No es que te enfermes totalmente, es que esa exposición continua, dosis dependiente, va haciendo, pues como veis, ¿no? Pues aumenta el colesterol, hay determinados casos de cáncer que se asocian, daños hepáticos, el sistema inmunitario también se ve afectado. Esto es una realidad, ¿eh? Y podríamos hablar extensamente, pero obviamente yo quiero hablaros de otro tipo de compuestos químicos, en este caso farmacológicos, que es el concepto que me da un poco paso en esta conferencia, que es el de la farmacontaminación, ¿no? Bueno, nada de lo que vaya a decir ahora va en realidad en contra del medicamento, ¿no? Como farmacéutico conozco y defiendo perfectamente la acción, su uso racional, pero yo creo que hay una cara B que todos tenemos que conocer, porque esta es la realidad y además donde vivimos en Europa, el Parlamento Europeo lo tiene muy claro, quiere acabar con esa contaminación externa producida también por los medicamentos. Hay una cara B que sería considerar los fármacos, los medicamentos, como contaminantes emergentes, que aquellos que bueno, ya conocemos y cada vez hay más evidencia, producen una clase de efectos en el medio ambiente. Repito, su valor, su valía pasada, presente y futuro, antes os hablaba de la pandemia, es evidente, ¿no? Tienen un valor esencial, pero el consumo cada vez es más masivo. Es brutal, fijaos en rojo esa pendiente en el año 2020, antes de la pandemia, 4,5 trillones de dosis de fármaco. Aquí se acumula no solamente todo lo que es la terapéutica humana, sino también la veterinaria. Cada vez se utilizan en determinados sectores más, también, por ejemplo, en el ámbito de los animales de compañía, y es una realidad que vosotras también conocéis, ¿no? Fijaos, crecen en un nivel por encima de lo que podría ser el CO2 o incluso la propia industria química de los PFAS. Y como os decía, en esta disyuntiva que os voy a hablar hoy, tenéis que también introducir todo lo que es los medicamentos utilizados en veterinaria. El número de animales, sobre todo de compañía, está en aumento, es enorme. Yo siempre doy el dato de Vitoria. Nosotros en Vitoria-Gasteiz somos unos 260.000 habitantes, más o menos, ¿verdad, Mila? Y hay 43.000 perros, o sea, más que niños y niñas. Claro, y tienen un tratamiento de, vamos, yo en el barrio que vivo es alucinante, en Salburúa, y ahí se puede ver, pues claro, esa dosis de fármacos que reciben, que también, bueno, pues quieras o no, por una vía o por otra pueden llegar a nivel medioambiental. Mirad, este esquema ilustra un poquitín cuáles serían las vías de entrada de los fármacos a nivel del medio ambiente, esa cara B que os decía. Y prácticamente podemos decir que cualquier etapa del ciclo vital del medicamento, desde su fabricación, su distribución, hasta posteriormente su uso y excreción, pueden ser vías de entrada. Obviamente la línea arriba, marrón, sigue el camino veterinario, donde hay otros mecanismos, digamos, de acceso a nivel medioambiental. Pero, como veis, tanto en los hospitales como puede ser en nuestros domicilios, tras la adquisición del medicamento, el consumo, ¿verdad?, y la excreción, todo acaba en las aguas sucias o aguas residuales que pasan por plantas depuradoras,
Bueno, no quiero extenderme mucho con esto, pero bueno, básicamente vivimos en un continente, en un país donde hay plantas depuradoras de forma genérica que realizan pues esos 2 o 3 tratamientos y eliminan afortunadamente muchísimas sustancias. También muchos medicamentos, pero por desgracia hay otros que pasan prácticamente inalterados. ¿Dónde pasan? Bueno, a los efluentes, a los ríos, a los lagos. Esto contamina también terrenos, determinados lodos, etc., ¿no? ¿Y qué vive ahí? Pues una flora muy variada, ¿no? Desde insectos, pues hay microorganismos, hay peces, hay mamíferos de diferente tamaño, hay cadenas de bioacumulación. Luego os voy a explicar. Lo que está demostrado hoy en día es que en estos entornos ya se han detectado fármacos y que esos fármacos están generando determinados estragos a nivel medioambiental. Oye, pero alguien dirá, ¿cómo es posible? En todo caso, Gorka, serán 3 o 4 fármacos y en unas cantidades muy pequeñitas. Bueno, a ver, es verdad que las concentraciones generalmente son bajas, pero acordaos algunas de las características esenciales de los principios activos que les hacen ser potencialmente contaminantes. Fijaos, la primera es que están diseñados para ser estables, en muchos casos persistentes. Bueno, hasta tal punto que, como os decía, hay algunos fármacos, el oxazepam, la fluoxetina, levofloxacino, etcétera, que son o tienen estructura PFAS, esos químicos persistentes, ¿no? Y eso ya les da una estabilidad muy importante. Fijaos, hay algún estudio que indica que el oxazepam se ha observado inalterado en la naturaleza durante 30 años. O sea, no es una cuestión de unos meses, es una cuestión ya de estabilidad importante. Segundo, están diseñados para generar efectos farmacológicos a concentraciones bajas en nosotros y también, lógicamente, va a influir en los peces, en los demás mamíferos, en la biota, ¿no? Además, los efectos pueden ocurrir en organismos no diana. Aunque no os lo creáis, el fármaco que yo me tomo para bajar el colesterol, esa estatina, puede tener un efecto determinado colateral en otros animales, ¿no? Por ejemplo, la muda de la gamba necesita colesterol para poder establecerla. Cuando toman pequeñas cantidades de estatina, no pueden realizar la muda correctamente y pueden morir, ¿no? O sea, son efectos que farmacológicamente, aunque sean por otros mecanismos, compartimos, ¿no? Luego hay unos procesos que se llaman de bioacumulación y biomagnificación, hasta el punto de que los peces, al ir, o determinados animales, ¿no?, al ir tomando determinadas dietas, pueden acumular más cantidad de fármaco que el agua en el que viven, ¿eh? O, por ejemplo, hay procesos de biomagnificación donde el pez grande que se va comiendo al chico va acumulando cada vez concentraciones más elevadas de fármaco, hasta llegar a algunas donde incluso se superan la dosis terapéutica humana. O sea, que hay ejemplos un poco para todo. Y luego la movilidad, ¿no? En realidad, la dispersión y el camino que siguen estos fármacos es muy variado, se han encontrado en muchos nichos y en muchos lugares y os va a llamar la atención, ¿no? Bueno, de forma que un día de estos en el que UNACS me habló de a mí de este tema, como hace 5 o 6 años, después de estar 20 dando clases, ¿no? Veo aquí alguna alumna antigua y tal, pues yo siempre en clase, sobre todo de farmacia galénica, de biofarmacia y farmacocinética, pues explico el LATME, ¿no? Un clásico de todos los farmacéuticos. Y me he dado cuenta que durante 2 décadas la vía, mi historia, mi relato del medicamento acababa en el momento que salía del ser humano, ¿no? Una clara visión pues antropocéntrica. Creo que hoy en día esto solo es una parte de la realidad, o al menos me tenéis que aceptar que hay otra cara B, hay otra historia que también tenemos que compartir, ¿no? No podemos estar, digamos, ocultando este aspecto ligado a la sostenibilidad debajo de la alfombra, ¿no? Creo que hay que tener una visión más holística para entender y, sobre todo, poner alguna solución al problema. Bueno, dejadme que os dé datos. Yo quiero daros evidencias científicas. Y por ser breve, os voy a hablar de 2 puntos. Hasta qué punto está contaminado el medio ambiente y 2, algunos de los efectos habituales ya detectados en la naturaleza. Bueno, la primera de las preguntas es fácil de contestar. Fijaos, de 4.000 principios activos que más o menos existe a nivel global, hay 1.000 que ya se han detectado en matrices, digamos, medioambientales. Hablo en los ríos, en los lodos, en los lagos. O sea, prácticamente un 25%. No quiere decir que el otro 75% no esté, sino que en muchos casos no se ha estudiado, ¿no? Hay una base de datos que podéis consultar de la agencia alemana
que indica perfectamente cada fármaco y cuántas veces se ha detectado, ¿no? En general, cuando tú detectas un fármaco, el siguiente grupo de investigación tiende a buscar también ese mismo y eso hace que se perpetúen determinadas investigaciones. Pero bueno, 1000 de 4000 ya me parece muy significativo. Segundo aspecto que os quería comentar, la contaminación es global. O sea, no está centrada en determinados aspectos o lugares de África o de Latinoamérica o de India, ¿no? No, es prácticamente extensa en todos los lugares. Hay fármacos que se han detectado hasta en las aguas dulces y saladas en la Antártida, solo os digo eso. Fijaos, tenemos un colega que se llama Alistair Boxall, con el que estamos colaborando, que bueno, no tenía otra cosa que hacer y se dedicó 6 años a buscar grupos en todo el mundo y a detectar fármacos en ríos de todo el planeta. Tras 5 o 6 años de trabajo, tuvo una red que midió fármacos en 258 ríos. Alucinante, ¿eh? 137 países. Bueno, pues observó que básicamente la contaminación de fármacos era global. Creo que solo hay 2 ríos en los que no encontró fármacos. Y en un 25% de esos ríos, la concentración existente era lo suficientemente elevada como para hablar de riesgo de ecotoxicidad, o sea, que puede generar algún tipo de efecto colateral en los animales, en los insectos. Como veis, realmente la distribución es prácticamente muy global. Claro, este y otros trabajos también generan cierta alerta social, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo incluyeron ríos de Madrid y creo recordar que fue El Roto, en El País, que le dedicó una viñeta, ¿no? Llama la atención porque también, sobre todo, la gente más joven tiene una concienciación medioambiental importante y es, lógicamente, una cuestión pues, que llama la atención, ¿no? Y si vais a los medios de comunicación iréis viendo cómo cada vez es más habitual. Claro, aquí hay de todo. Aquí hay analgésicos, se han detectado antibióticos, se han detectado antidepresivos, ansiolíticos. Claro, en el caso de los antimicrobianos es un problema adicional, porque el hecho de que en estos lugares, ríos, lagos, etcétera, haya concentraciones bajas, pero concentraciones de antibióticos y haya patógenos cerca, hace que el aumento de resistencias frente a esos antimicrobianos sea una realidad, de forma que hoy en día ya no solamente medimos fármacos, sino casi hacemos análisis de resistencias, el mapa de resistencias antibióticas asociados. En aquellos lugares donde hay mayor concentración de antibióticas se suelen dar lugar a mayores genes de resistencia. Es una de las razones en las que también se están promoviendo estos genes. No solamente es el uso inadecuado por parte de los pacientes o el exceso de consumo, es también parte de la contaminación que existe y que forma parte de esta historia. Pero fijaos, no solo el aspecto medioambiental, la farmacontaminación está ligada a detectar fármacos en el medio ambiente, que también está, por ejemplo, también ligada al impacto que tiene a nivel del calentamiento global. Y esto, por ejemplo, se traduce muy claramente en el uso de inhaladores. Sobre todo los médicos de respiratorio están más cercanos a este concepto. Probablemente otros médicos no tengan ni idea, ¿no? Pero fijaos, cuando se utilizan inhaladores, no voy a dar marcas, pero conocéis perfectamente, sobre todo aquellos que usan propelentes, estos propelentes tienen un efecto invernadero muy importante, igual más de lo que os podéis imaginar, ¿no? Hasta el punto que el concepto de farmacontaminación está entrando en la industria farmacéutica y en la medicina prácticamente por aquí, ¿eh? Dejadme que os ponga un ejemplo. Bueno, cuando hablamos de calentamiento y efecto invernadero, supongo que a todas y a todos os viene a la cabeza el CO2, ¿no? Están aumentando los niveles de CO2 atmosférico, esto está generando un efecto, ¿no?, de invernadero, más calor, cambio climático, ¿vale? Digamos que la moneda del CO2, la moneda traducida en su potencial como efecto invernadero es 1. Pero igual habéis oído hablar del metano, muy ligado también al sector alimenticio, sobre todo a la fabricación de carne, ¿no? Su potencial es 28 veces más importante que el CO2. Fijaos, los propelentes que llevan algunos de estos inhaladores, como el FCR 134 o el R227, tienen efectos de 1000, 2000, 3000 veces el del CO2. O sea, cada vez que uno acaba su dosis de un determinado inhalador, está generando una liberación o un efecto de calentamiento global muy importante. Teniendo en cuenta que los cálculos hablan de que cada inhalador para el paciente supondría un gasto o un consumo de CO2, una producción de CO2 equivalente a ir en coche 300 kilómetros aproximadamente.
Si tenemos en cuenta que en España hay 32 millones de inhaladores y la mitad son MDIs, que tienen efecto, digamos, invernadero, pues podemos decir que en España, simplemente por el consumo de los inhaladores, pues han generado unos 400.000 toneladas de CO2, como 13.000 vuelos, como 218.000 vehículos. Repito, cuando hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. La pregunta es, ¿existe alguna alternativa? Se puede ir al polvo seco, se puede buscar algún otro tipo de inhalador que aplique, administre el mismo fármaco con igual eficacia y seguridad, pero nos evite tener este efecto invernadero. Esto es lo que indudablemente se está trabajando. Por lo tanto, como veis, el aspecto de contaminación ligada a medicamentos tiene más variables, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos ecotoxicológicos? Bueno, pues es que son muy variados. Yo tengo a un colega, a un AX, que se tiraría aquí una hora hablando del buitre, pero sin duda alguna, y me vais a permitir ir muy breve, este es el caso más importante en todo el mundo. Ocurrió hace 20-25 años, donde en una zona de India, Pakistán, bueno, el que era el animal más habitual, más prevalente, prácticamente el planeta, o sea, la cantidad de buitres que había de unas determinadas especies en esta zona era tremenda, hasta los vuelos que salían tenían muchas veces dificultades, ¿no?, por la cantidad de buitres que había, desaparecieron. Pero desaparecieron en cosa de poco tiempo, en apenas un año, año y medio, el 99,9% de los buitres de la zona. O sea, fue una aniquilación. No se han recuperado, de hecho, los buitres. Y esto se debe a un fármaco, ¿no? Se debe al Voltaren, al diclofenaco, ¿no?, que si bien se utiliza y se utilizaba en la India de forma masiva, sobre todo en el ganado, no generándoles más efectos adversos, es altísimamente nefrotóxico para los buitres, ¿no? De forma que esos buitres que comían el ganado ya fallecido, ya muerto, que es su papel ecológico, pues acababan falleciendo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. Yo esto cuando se lo conté a mi padre me dijo, bueno, ¿y a mí el buitre qué más me da? No me cuentes historias. Ya, y está, pero por desaparecer el buitre, otra especie, ¿no?, perros rabiosos, determinados animales que han traído enfermedades como la rabia. Y fijaos, en las zonas donde más han desaparecido los buitres, los casos de rabia en ser humano han aumentado, generando morbilidad y más mortalidad. ¿Veis? Este es un caso de One Health, ¿no? Contaminamos, se produce un daño en la salud animal y, consecuentemente, se nos vuelve, antes o después, con morbilidad y con mortalidad. Otro caso típico de farmacontaminación es el caso de determinados mamíferos, sobre todo en Australia, los ornitorrincos, para nosotros es un animal extraño, ¿no? En un estudio que se publicó en la revista Nature Communication observaron que los ornitorrincos, que suelen estar en lugares húmedos, en ríos, en estuarios, el grupo estaba buscando simplemente farmacontaminación en los ríos, pero decidió analizar también a los ornitorrincos observando que tenían en sangre la mitad de dosis de antidepresivo de un ser humano. Claro, cuando publicaron este trabajo, he de deciros que hicieron un trabajo maravilloso, pero a la hora de publicar, los medios de comunicación le dieron un toque más amarillista, ¿no? No estaba ni liderado por médicos, ni enfermeras, ni farmacéuticos. Entonces, se generó un movimiento social, una alarma social muy importante antipsiquiatría. Y, de hecho, muchos pacientes que tomaban esos fármacos dejaron de tomar. Fijaos qué efectos, qué consideraciones desde el punto de vista también social tiene una mala comunicación en este sentido. Luego os contaré también alguna anécdota de cosas que estamos haciendo. Que os voy a hablar de peces. Bueno, de peces hay libros enteros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos donde algunos fármacos se han observado en dosis terapéuticas, por ejemplo, superiores a las que tiene el ser humano, básicamente por ese efecto de bioacumulación y de bioconcentración que se produce. Bueno, no tengo mucho tiempo para hablaros de aspectos regulatorios, pero el que esté interesado que sepa que este es un tema importante y que está prácticamente cambiando por semestre, ¿no? Europa está muy concienciada y hacia donde nos lleva, por lo menos ahora mismo el Parlamento, es a una mayor restricción. De aquí a 20 años, las depuradoras, la de aquí, la de Valencia, la de Sevilla, la de Madrid, todas las que están en el espacio europeo, van a tener que eliminar el 80% de estos productos químicos, entre ellos
obviamente, los medicamentos, ¿no? Y esto se está intentando diseñar ahora y supone toda una revolución, porque dentro de poco la Administración va a controlar cuánto fármaco hay ahí. Me diréis, ¿qué soluciones se pueden poner? Pues son difíciles, ¿no? Hay algunas soluciones, y voy muy rápido, que pueden ser en el origen y otras que pueden ser al final, ¿no? Quiero decir, podemos intentar prevenir o podemos ya intentar curar, ¿no? Quitar esa contaminación. A ver, ¿qué se puede decir desde el punto de vista del origen? Bueno, los primeros aspectos son como muy, digamos, racionales, ¿no? Decir, bueno, oye, vamos a cuidarnos un poquito más, si no necesitamos tomar el medicamento, pues porque no se necesita, pues vamos a promover, digamos, una vida más saludable, que seguro que reducimos la morbilidad, ¿no? Decía la Royal Pharmaceutical Society que el medicamento más sostenible es aquel que no se consume, sobre todo si es innecesario. Pero como todos sabemos aquí, en muchos momentos es totalmente importante y necesario tomarlo y hay que utilizarlo de forma racional. Nosotros escribimos un artículo donde intentábamos decir que a la definición de uso racional de medicamento hay que meterle también esta variable de sostenibilidad, ¿no? Hay grupos de trabajo que ya empiezan a hablar de diseño verde. No tengo mucho tiempo, no sé, de hecho me queda poquito. No, bueno, me quedan 10 minutos. Pero la idea es, el fármaco tiene el mismo efecto farmacológico, es igual de seguro para el ser humano, para el animal, pero digamos que se biodegrada o es más sensible, es más adecuado para el medio ambiente, ¿no? A veces se pueden hacer estructuras químicas, cambios químicos. No es un aspecto fácil, pero se está trabajando, ¿no? De hecho, gente y autores como Christian Doughton, hace ya 15 años, habló de un concepto como ecoprescripción, ¿no? Imaginaos, ¿no? Yéndonos a un futuro donde un médico va a prescribir un antihistamínico y, obviamente, dentro de todos los que tiene aceptados y que puede prescribir porque están aprobados para su uso en humanos, pues decide a prescribir aquel que es más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Tiene igual de eficacia, tiene igual de seguridad, pero está ecoprescribiendo, ¿no? Bueno, esto es ciencia ficción, pero en cierto modo no tanto. Por ejemplo, si os fijáis, la Agencia Española del Medicamento ya no habla de exigir, pero fomenta, oiga, ¿por qué no vamos a utilizar los DPIs frente a los MDIs? ¿Por qué no vamos a utilizar el polvo seco frente a los inhaladores con propelentes? ¿Vale? Y en la última GEMA 5.3 pues ya está sugiriendo, proponiendo, y la industria farmacéutica lo sabe, claro, está un poco guiándose por ese camino, ¿eh? Como os digo, en realidad estos son datos que son muy crudos, ¿no? Fijaos, simplemente el cambio de inhalador pues, nos lleva de 300 kilómetros a apenas 10-12 kilómetros de contaminación comparativa, ¿no? Y bueno, a nosotros también nos parece, desde el proyecto que lideramos, que esto hay que comentarlo, ¿no? Si uno no sabe cuál es el problema, difícilmente va a encontrar la solución, ¿no? Todo lo que son los aspectos comunicativos y formativos nos resultan interesantes. Y como os decía, las iniciativas son esenciales para ir poniendo esas reglas de juego, ¿eh? Para aquel que quiera saber un poquito más, os recomiendo todo lo que es la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas. Creo que hace 7-10 días el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo político para ir, como os digo, a exigir esa eliminación prácticamente total, 80% de aquí a 20-25 años. Otro ejemplo enorme desde el punto de vista regulatorio. Hay una zona, en Escocia exactamente, que ha ocurrido algo que es increíble. Increíble incluso cuando empezamos este proyecto. Y es que por primera vez un fármaco ha sido retirado del mercado solo y exclusivamente por aspectos medioambientales. El desflorano es un anestésico que funciona perfectamente, no tiene efectos adversos, no hay nada de farmacovigilancia, es simplemente que su efecto también de calentamiento global es parecido a alguno de esos propelentes, unas 3.000, 3.500 veces el potencial del CO2. Oye, ¿qué se puede hacer al final? Bueno, pues los Estados miembros se están planteando cambiar la estructura de las depuradoras. El tema de las depuradoras va a ser algo importante, como os digo, no solamente porque se va a tener que aplicar nueva tecnología, tratamientos terciarios y cuaternarios para poder eliminar todo esto, sino porque es que además en este país tenemos un gran problema con el agua. Estamos aquí en Levante, ayer hablábamos de Cataluña, está la cosa muy complicada, con sequías tremendas.
Y el proceso de desalinización, que también es importante, es caro y se está buscando utilizar tratamientos cuaternarios para intentar sacar agua potable. Desde luego ya el terciario se utiliza para regadíos. Yo sé decir que a veces cuando se están regando las cebollas y los tomates hay una pequeña cantidad de carbamazepina que estamos poniendo ahí, ¿sabes? Bueno, todo lo que sea mejorar la gestión, ¿no? Que luego hablaremos ahí con Mila, todo lo que es la acción enorme que está haciendo Sigre, pues potenciarla. Yo creo, sinceramente, que este aspecto de la farmacontaminación puede ser un paso adicional para estimular a la gente a que use los medicamentos correctamente y que cuando no los tenga que usar, pues los lleve por los lugares adecuados. O yo qué sé, ¿no? Son ideas, ¿no? ¿Por qué no movemos un poco también los de las fechas de caducidad? Hay muchos estudios que dicen, fijaos que los medicamentos se les puede alargar la fecha de caducidad, que igual hubiera forma de que no tengan en cada vez tener que tirar tanto fármaco realmente potencial. Y bueno, acabo, ¿qué me queda por ahí? Como unos minutitos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora ya es el espacio publicitario, dejadme que hable así de mi libro, ¿no? De lo que estamos haciendo desde Euskadi, en este caso desde Vitoria, en esta acción que le hemos querido llamar Basque Sustainable Pharmacy. Un poco acciones que promuevan esa sostenibilidad, ¿de acuerdo? Esta no es una iniciativa pionera, porque hay mucha gente que lleva trabajando este tema de la farmacontaminación y de la farmacia sostenible, pero igual en algo sí, el que esté liderada e impulsada por farmacéuticos. No es tan habitual. Yo todos los colegas con los que hablo en este proyecto de investigación, oye, que está genial, pero son ecologistas o son veterinarios. Entonces, esta es una buena forma de introducir este concepto también entre colegas, ¿no? Bueno, hace unos cuantos años en blanco y negro, empezamos casi una iniciativa en nuestra ciudad, en Vitoria. Decidimos hacer una especie de pacto, ¿no?, por una farmacia más sostenible. Y bueno, aquí no nos distinguís, pero bueno, aquí está el diputado, está el alcalde, tenemos una persona muy importante que es Mila, que la tenemos aquí delante, y aquí estamos Unax y yo, ¿no? Era una idea de intentar introducirnos aquí y simplemente tener el beneplácito, ¿no? Por ejemplo, a mí el ayuntamiento y la diputación en mi ciudad son muy importantes porque me dan acceso a las aguas residuales. Y a partir de ahí hemos empezado a monitorizar y a medir muchísimas cosas, ¿no? Luego empezamos a publicar y nos dimos cuenta que el ámbito científico estaba muy interesado en esta materia. Publicamos un artículo en Lancet, publicamos el año pasado un artículo en Science, bueno, no hace dos, en 2022, y os adelanto que en un par de meses posiblemente vamos a hacer una especie de pacto, una especie de manifiesto entre 15, 20 científicos de todo el mundo en la revista Nature. También un poco para promover lo que es ese pacto verde, esa farmacia verde, ¿no? Fijaos, nos interesa la investigación, queremos ayudar en el desarrollo tecnológico, igual hay soluciones tecnológicas que podemos ir poniendo, aunque sea a corto plazo, ¿no?, en los puntos calientes para mejorar esa limpieza y todo lo que es ciudadanía y aspectos de formación. Os voy a poner 3 ejemplos y acabo. Esta es nuestra depuradora en la ciudad de Vitoria. Ya os digo que cada ciudad tiene una o más, lógicamente. Aquí vienen las aguas sucias, se limpian y salen ya para el río, ¿verdad? Se les aplica 2 o 3 tratamientos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y cogemos muestras antes y después. Sobre todo me interesa también las de después para saber lo que se lleva hacia el medio ambiente, ¿no? Bueno, cuando teníamos el proyecto todo preparado, nos habéis visto con las mascarillas, bueno, pues llega la pandemia, se para todo, pero a los pocos meses se me ocurre que podíamos medir el virus, ¿no? Convenzco al diputado, ya sabéis que es una de las formas hoy en día estandarizada en todo el país, el sistema de monitorización de aguas residuales, te permite detectar los picos de infectados como 5 o 6 días antes, ¿no? Pero claro, al medir el agua también medimos fármacos y medimos también sustancias de abuso, ¿no? Y ya hemos introducido a Vitoria dentro de la red nacional ESARNet. Bueno, con esto que hemos detectado, pues que efectivamente nosotros no somos diferentes. Hay muchos fármacos en nuestro entorno y hemos también aportado algo y es el conocimiento de las sustancias de abuso. Sí, me refiero a las drogas, ¿no? La cocaína, la heroína, etcétera. Con que tomes muestras y analices esas sustancias, pues lo sabes. Bueno, pues ¿qué nos hemos dado cuenta? Que tampoco somos diferentes. Bueno, igual en algo sí,
porque en nuestro entorno vasco, por desgracia, los niveles de consumo de anfetamina son de 5 a 10 veces superiores que en Madrid y en Barcelona. Hablo en proporción, que no haya nadie que piense que en comparativa total. Pero bueno, esto indica un uso inadecuado de un conjunto de sustancias que va a tener un conjunto de efectos y que, por cierto, el Gobierno vasco desconocía. Porque, como digo yo, cuando te hacen encuestas y te dicen si fumas, dices, venga, vale. Pero cuando te dicen si te tomas una anfeta todos los días, pues la gente tiende a decir que no. Bueno, otra cosa que hemos hecho y que ha sido muy interesante, tenía un super vídeo preparado, pero no lo he podido poner porque es un PDF, pero por primera vez nuestro grupo de investigación ha detectado fármacos en delfines, fijaos. Es la primera vez en el mundo que se observa que hay fármacos de uso humano en delfines. Esto lo hemos hecho en toda la costa vasca, prácticamente desde Muskiz hasta casi Zarautz. Los animales varados, los delfines que se han quedado, los hemos recogido junto con ámbar. Hemos cogido diferentes muestras orgánicas, músculo, grasa, diferentes tejidos y hemos encontrado fármacos en el 70% de los delfines varados. Esto es la primera vez, como os digo, que se detecta. Y ahora estamos participando en 2 estudios muy interesantes a nivel mundial. Uno que es el estudio de estuarios globales, fijaos, 54 países en el mundo y hemos ido también por la costa vizcaína y recogiendo, o también el European River Monitoring Study, donde hay 32 países dentro de la Unión Europea para monitorizar nuestros ríos. Estamos haciendo trabajos de educación, y ahora que tengo al consejo aquí escuchando, pues le tiro el guante, porque hemos hecho encuestas muy interesantes, encuestas de conocimiento y de actitud que hemos pasado por alumnos de farmacia. Por ejemplo, empezamos en Gasteiz, en Vitoria, pero luego lo hemos extendido a diferentes facultades y también lo estamos extendiendo a colegios. Por ejemplo, hemos trabajado con el Colegio de Médicos de Vizcaya, que lo ha extendido a todo el país, para saber los médicos qué saben de esto. Yo creo que también podría ser una buena iniciativa extenderlo a la farmacia comunitaria. Por ejemplo, lo que hemos descubierto de casi 1000 alumnos, chicas, chicos de farmacia en España, ¿qué es? El 86% desconocen lo que es One Health. El concepto de ERA, de estos informes medioambientales que son necesarios a la hora de, digamos, desarrollar un y previo a su comercialización también lo desconocen, pero el 44% de nuestros estudiantes hoy desconocen SIGRE. Ostras, a mí me parece que algo estamos haciendo mal, ¿no? El 44%. Por ejemplo, otra cosa que me pareció muy importante es que prácticamente 9 de cada 10 les apetece saber más. Están interesados, tienen una actitud positiva, quieren saber esto hasta qué punto llega. Y, lógicamente, la valoración en los profesores es malísima, porque es que no les estamos contando nada. 2 toques más y acabo. Hemos hecho un aula del agua. A mí también me gusta involucrar no solamente agentes públicos, sino también privados. Y, bueno, nuestra gestora, la empresa público-privada que lleva todas las aguas residuales de nuestro municipio, ha hecho con la universidad un aula de trabajo pues, para fomentar el conocimiento en nuestros estudiantes. Y, finalmente, como digo yo, esto que os he contado es un pequeño aperitivo, pero si alguien quiere ir a un restaurante de verdad, lo que tiene que hacer es acompañarnos en un posgrado, el primer posgrado en España de farmacontaminación y farmacia sostenible. Llevamos ya 2 ediciones, bueno, también gracias a Apoteca, que nos está ayudando en ello. Es totalmente online. No damos mucho la chapa, son los jueves a la tarde. Y todo lo que os he contado, imaginaos, desde noviembre hasta abril, tener un título oficial, un posgrado, un título propio, que es, como os digo, el primero en España. 40 profesores con UNAX, con Laura, que, como digo, todos los jueves, por espacio de 2 horas y media, pues vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo de grandes expertos, ¿no?, que nos explican qué es el problema, pero también qué es la solución. Fijaos, tenemos la suerte de tener muchos profesores que están dentro de la lista Stanford del 2% más influyente del mundo. Profesores de la Universidad del País Vasco, Alistair Boxall, ayer, por ejemplo, habló Thomas, bueno, y grandes expertos que nos están contando todo lo que saben en este tema de la farmacontaminación y la farmacia sostenible. Bueno, reitero, gracias a Avoca por invitarme.
al Congreso por aceptar esta ponencia y a vosotras y vosotros por estar aquí conmigo hoy. Gracias.